razón tenías, papá, cuando me dijiste que a mi edad aún no estaba preparado para controlar mi vida. Que era yo muy joven. Que esperara un poco más de tiempo y luego tú mismo me ayudarías a independizarme. Y sin embargo, preferí no escucharte. Te dejé con la palabra en la boca y me fui de la casa, según yo, a comerme el mundo a rebanadas. Repetiste una y otra vez que tú y mi mamá solo querían lo mejor para mí y que sus regaños no eran por desamor. Trataste de explicarme que la comprensión no significaba darme siempre la razón. Y a pesar de ello, en muchas ocasiones preferiste ceder y callar, con esa actitud conciliadora que adoptaban, con tal de que yo no cumpliera mis constantes amenazas, mientras yo los acusaba de ser los peores padres. ¿Qué razón tenías, papá, cuando te acercaste a mí y me suplicaste que viviera conforme a mi edad? Porque la juventud es como un suspiro del alma, y cuando nos damos cuenta, los años nos llevan ventaja. Me suplicaste que no abandonara la escuela porque de ello dependería gran parte de mi vida en el futuro. No cometas el mismo error que yo, hijo, me dijiste en aquella ocasión. Y sin embargo mi respuesta fue tajante. ¿Tú qué sabes de eso? Lo que pasa es que tú ya estás viejo. No sé cómo no te cansas de estarme dando sermones. Fue por eso que solo llegué hasta la secundaria. Recuerdo que mi madre me sentó cariñosamente en sus piernas y me habló de las mujeres. Me explicó que una relación de pareja va más allá de la atracción física y la pasión. Platicó cómo se conocieron y la manera en que la conquistaste, de la forma en que se ama a los hijos, del respeto por la esposa y el cariño con el que se le debe tratar. Y ya ves, papá, apenas cumplí la mayoría de edad y me tuve que casar por esa falta de responsabilidad. ¿Qué razón tenías, papá, cuando antes de marcharme de la casa intentaste detenerme y con lágrimas en los ojos me aclaraste: algún día tú también serás papá y me vas a entender, hijo? Y en pago a eso te miré fijamente a los ojos y te dije: yo sí seré un buen padre. A mis hijos no los voy a estar fastidiando tanto. Dejaré que sean lo que ellos quieran y que sean felices. Y en un tono más soberbio arremetí: yo voy a ser mejor que ustedes. Me aconsejaste que pasara lo que pasara, viviera como viviera, nunca me humillara ante los demás, porque la dignidad no se vende, no se pierde, y hasta la libertad tiene sus límites. Y apenas me sentí libre, aproveché para emborracharme con mis amigos hasta desfallecer. Desperté tirado en una calle, sucio, maloliente. Me atreví a pedir limosna y ante la desesperación se me hizo fácil robar, aunque me advertiste que el enemigo no estaba en casa, sino en las calles, disfrazado de falsos amigos, absurdos placeres y dinero manchado. ¿Qué razón tenías, papá, cuando me adelantaste que si abandonaba el hogar, mi madre moriría de pena y tristeza? ¿Y yo qué hice? Me burlé de ti. Te aclaré que si eso sucedía sería por tu culpa, por la vida tan estricta que nos dabas, por tus exigencias y por tu concepto de la disciplina y la responsabilidad. Porque cuando llegabas a la casa hacías llorar a mi madre con tus ridículos obsequios. ¿Cuánto tiempo tardé en comprender que esas lágrimas eran de alegría y no de dolor o tristeza? Un día me tomaste entre tus brazos y me dijiste muy quedito al oído esas cosas que aún guardo en mi corazón. Ojalá nunca crecieras, hijo mío.
Ojalá siempre fueras mi pequeñito y yo siguiera siendo tu héroe para toda la vida. Imaginar que siempre tendrás 6 años. Pero ya ves, papá, hoy me arrepiento de todas esas palabras contra ti, de mis actos que tanto te dañaron, de tantas noches que te tuve a ti y a mamá en vela por no llegar de la fiesta, de las mentiras mal armadas con tal de no escuchar tus sabios consejos, de recordar cómo te humillaste varias veces frente a mí, con tal de que yo tuviera esa falsa razón, de pisotear tu dignidad con mis gritos y reclamos, de cientos y cientos de reproches en contra de ese cariño incondicional. Mírame ahora, papá, sentado en una sala de hospital, lleno de angustia, esperando noticias sobre la salud de mi hijo, ese al que yo iba a educar mejor que tú a mí. Sí, también él se sintió grande y, a pesar de mis consejos, decidió no escucharme y hacer su propia vida como lo hice yo. Le pido a Dios que me ayude y a ti, mi gran héroe de siempre, que ojalá me hayas perdonado todo. Me costó mucho tiempo, dolor y sufrimiento, pero después de tantos años logré entender que por fin te amé, papá, más de lo que yo creía. ¿Qué razón tenías, papá? Hola niños, ¿cómo están? Hoy vamos a orar, pero a Jesús y a Dios. Todos van a cerrar sus ojitos y van a repetir después de mí. Papito Dios, te damos gracias por este día, por los pastores, por los niños de la iglesia, y por todos de la iglesia. Te pido que ese COVID-19 no toque con ninguno de nosotros. Amén y amén. Hoy disfrutamos a Cristo, pues solo Él nos libera. En Él fuimos perdonados, la más grande alabanza a Él. Es glorioso cuando llenas todo este lugar. Pues ahora tú te mueves al nosotros clamar. Ven aquí, Espíritu, muestra tu poder. Tenemos hambre por más de ti. Sean abiertos los cielos hoy y que tu viento estremezca hoy nuestro corazón. Muévete otra vez. Abre hoy. Para todo el que es herido, llega el sonido del gozo. Él viene a restaurarlo,
la más grande alabanza a Él. Es glorioso cuando llenas este lugar, pues ahora tú te mueves a nosotros clamar. Ven aquí, Espíritu, muestra tu poder. Tenemos hambre por más de ti. Sean abiertos los cielos hoy y que tu viento estremezca hoy nuestro corazón. Muévete otra vez. Arde hoy, 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 hoy. Hoy todos juntos nos levantamos para exaltar tu nombre, Cristo, Cristo. Es imparable nuestra alabanza, tu Espíritu está aquí. Estremece hoy nuestro corazón. Muévete otra vez. Arde hoy, 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 hoy. Nos levantamos, te exaltamos. Nos levantamos, te exaltamos. ¡Hey! Precioso Jesús, hoy venimos a alabarte, Señor, con todo nuestro corazón, Señor, con todas nuestras fuerzas. Levantamos nuestra alabanza y nuestra adoración a ti, mi Rey. Y con gozo, Señor, nos rendimos delante de tu presencia. Precioso eres tú, Señor. Hermoso. Déjanos ver lo que entristece tu corazón, la iglesia que deseas tener, refleja tu luz. Rompe, Señor, orgullo y muros en mi interior, mis sueños y coronas te doy, me rindo a tus pies. Dile, iglesia, tu luz. Tu luz da esperanza en la oscuridad, que todos puedan ver Cristo mi Dios, grande y digno de alabar. Eterno
tú eres digno, Señor, de alabanza, de gloria y de honra. Te exaltamos, Señor. Con todo Dios, con todo Dios, cantaré de tu gloria. Con todo Dios, con todo Dios, mi alabanza daré. Con todo Dios, con todo Dios, cantaré de tu gloria. Con todo Dios y con todo Dios, mi alabanza daré. Mi corazón te adora, Dios, por siempre te exaltaré. A ti, mi Rey, con todo Dios, mi alabanza daré. Con todo Dios, cantaré de tu gloria. Con todo Dios, con todo Dios, mi alabanza daré. Bueno, buen día para todos. Yo sé que ha sido una tremenda palabra la que el Señor nos ha dado en este tiempo. Y qué bueno es que tú y yo estemos conectados con el cielo a través de estos medios. Queremos seguir adorando al Señor con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos. Así que allí en casa vamos a levantar, a preparar un sobre. Lo preparamos en familia porque adoramos al Señor en familia. Las bendiciones las recibimos en familia y la adoración la hacemos en familia. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias allí en nuestra casita, unidos en familia, en Proverbios capítulo 3,
versículo 9. Es un texto muy conocido por todos, pero que cada que lo leemos trae revelación a nuestras vidas. Así que alistemos este sobre. Aleluya. Recordemos lo que dice la palabra del Señor. De lo recibido de la mano del Señor estamos dando. Y Proverbios 3, capítulo 9 dice la palabra del Señor: honra a Jehová con tus bienes. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos, gloria a Dios, tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Gloria al Señor. Y la palabra del Señor dice que la manera de honrar al Señor es con nuestros bienes, porque cuando nosotros damos, cuando nosotros alistamos lo que Él nos da, lo estamos honrando. Estamos diciendo: Señor, esto no salió de mi mano, esto no salió de mis fuerzas, esto fuiste tú, Señor. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Y dice la palabra del Señor también en el versículo 10, hay una promesa, dice: y serán llenos tus graneros. Gloria a Dios. Puede que tú digas: pastora, yo no tengo graneros, pero tú tienes una cuenta. Y la palabra del Señor tiene promesa y dice que serán llenos. En medio de una pandemia serán llenos. Iglesia de Dios, en medio de una pandemia, el Señor promete que serán llenos. Que tu casa, que tus hijos no les faltará nada. Que en tus manos tendrás dinero. Que aún en medio de una pandemia, mientras otros tienen muchas necesidades y oramos por ellos, pero el Señor tiene una promesa a los que dan. Aleluya. Y es que aún tendrás ascensos en medio de esta pandemia. Gloria al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Así que vamos a levantar nuestros brazos en adoración al Señor allí donde estés. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya, Señor. Padre, queremos honrarte, Señor. Queremos decirte que tú eres nuestro Dios. Queremos decirte que no fue mi sabiduría sino la tuya. Padre, gracias, Señor, por los empleos. Gracias, Señor, por las puertas abiertas, Señor, porque tú vas adelante de la iglesia de Dios, de cada amigo que se conecta. Va adelante, aleluya, abriendo camino, delante de aquel que cree en el Señor Jesucristo. Dile: Señor, tú eres la resurrección y la vida. Tú eres la resurrección y la vida. Cuando yo estaba muerto, tú me resucitaste. Aleluya, me diste vida, aleluya. Gracias, Jesús. Cuando yo estaba muerto en mis pecados, tú llegaste, aleluya, y pusiste la vida de Cristo en mí. Gracias, Señor. Y el Señor también quiere resucitar tu cuerpo. El Señor también sopla vida sobre aquel que está enfermo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, toca esos huesos, Señor. Padre, toca esos músculos, Señor. Toca, Señor, cada nervio. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, desde la cabeza hasta la planta de los pies hay una resurrección de la salud. Hay una resurrección de la salud. La vida de Cristo, porque el Señor tiene más poder que cualquier enfermedad, porque el Señor tiene más poder, y el Señor sana tu cuerpo en esta hora, y el Señor sana tu cuerpo, porque tú adoras al que vive. Aleluya, Señor. Toda enfermedad, llámese como se llame, está debajo de la planta de nuestros pies, y somos más que vencedores. Y el Señor te da largura de días, y el Señor te da largura de años, en el nombre de Jesús. Padre, tú eres poderoso. Tú resucitaste, Señor, y tú tienes poder para cambiar todo diagnóstico. En esta hora, todo diagnóstico y todo pronóstico es cambiado por el poder de Cristo, por el poder que resucitó a Cristo de los muertos, por el poder que venció la muerte. En el nombre de Jesús, todo diagnóstico es cambiado. En el nombre de Jesús, yo declaro a ti que estás en un hospital. Yo declaro que el Señor toca tu cuerpo. Yo declaro que el Señor llega aquí y te da vida, porque estamos con el Cristo resucitado. Él no se quedó en la tumba. Su tumba está vacía y está sentada a la diestra
del Señor. Gracias, Jesús. Espíritu de Dios, hay un poder sanador en esta mañana. Hay un poder sanador en el nombre de Jesús. Esos órganos que han dejado de funcionar, ahora funcionan con el poder de Cristo, con el poder de la resurrección, en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Gracias, Señor. Padre, oramos por aquel que no tiene un empleo. Padre, tú eres quien provee. Tú eres quien abre los cielos. Padre, estas hojas de vida. Padre, esta semana, Señor, será una semana, Señor, de milagros. Para aquellos que no tienen empleo, tú los bendices. Puertas abiertas, Señor. Ascensos que se están esperando. Aleluya, Señor. Hay una unción especial para los hijos de Dios. El Señor te coloca por cabeza donde quiera que tú estés. El Señor te da sabiduría más que a tus compañeros, porque tú tienes un espíritu especial y es el Espíritu Santo de Dios en tu vida. Gracias, Jesús. Semana de milagros. Aquí está la presencia del Señor, rompiendo cadenas, rompiendo ataduras. Aleluya. Pero también llega a tu casa, allí donde tú estás. Está la presencia del Señor. Está tocando tu vida. Una gloria especial. Una gloria especial. Llega a tu casa, llega a tu habitación. En el nombre de Jesús. Esa gloria es la gloria del Cristo resucitado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú eres precioso, Señor. Tu poder está en este lugar. Gracias, Señor. Es en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén, Señor. Gloria a Dios. Bien, entonces vamos a darle curso a la palabra del Señor. Quiero que por favor abran su Biblia en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, allí en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Vamos a leer allá el segundo libro de Samuel, capítulo 6, y me parece absolutamente curioso que tanto Brenda como Giovanni mencionaron a David. Y no es que nos hayamos puesto de acuerdo, es que Dios lo quiso así. Yo tengo preparado el tema hoy sobre David. Y voy a hablar especialmente acerca de cómo como papás o como hombres podemos atraer la gloria de Dios a nuestras casas. ¿Cómo traer la gloria de Dios? Ese es un tema tremendamente importante, mis amados hermanos. Más hoy en día, mis amados, que el mundo cómo toma las cosas de Dios. Las toma como algo religioso. Si tú por lo menos hablas con cualquiera persona en la calle, la mayoría de personas considera que el ser cristiano o el de ir a la iglesia es simplemente un rito más, es algo que se hace ocasionalmente los domingos. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Entonces, no hay un tipo de compromiso, no hay un tipo de vivencia, no hay un tipo de relacionamiento con Dios, sino simplemente los domingos, y luego del domingo, entonces la vida aparentemente normal, como que Dios no está en las demás áreas en los demás terrenos, ¿cierto? Como que Dios no está en el trabajo, como que Dios no está en el estudio, como que Dios no está en la casa, como que Dios no está con los hijos, ¿cierto? Y entonces eso es una manera de mirar a Dios como un objeto o religión. ¿Me entiende eso? Ese pensamiento obviamente no es bíblico. Quiero que entienda usted, no es bíblico el tomar a Dios solamente los domingos o cuando haya un servicio. Dios debe ser el centro de nuestras vidas. Una vez un pastor amigo mío decía, ni siquiera Dios debe ser el primero en nuestras vidas, no debe ser el primero. Y ese concepto me quedé pensando, dijo, ¿por qué, pastor, dices tú que Dios no debe ser el primero en nuestras vidas? Todos consideramos que debe ser el primero en nuestras vidas. Y él dijo algo muy cierto. Él dijo, porque si tú piensas que Él es primero, entonces Él no será segundo. Entonces la segunda prioridad de tu vida de pronto ya no esté Dios. Por ejemplo, decimos primero Dios, segundo la familia, ¿sí o no? Entonces ya la segunda familia, entonces ya quiere decir que Dios no participa en la familia. Tercero podemos decir el trabajo, entonces Dios no participa en el trabajo. Entonces tenía razón cuando dijo
no es el primero, debe ser el centro de toda nuestra vida. Debe ser el centro de nuestra familia, debe ser el centro de nuestro trabajo, debe ser el centro de lo que hacemos, hasta de los hobbies debe ser el centro del Señor. Y por eso yo quiero traer a colación en esta mañana una historia estupenda, una historia maravillosa de un rey que estaba empezando su reinado, que estaba empezando, apenas llevaba como unos 3 años de rey, pero que objetivamente David empezó a considerar que a pesar de que ha sido bendecido materialmente, porque él fue bendecido materialmente, él fue bendecido en todas las áreas de su vida, pero había algo que faltaba. Y esto nos debe llevar a considerar algo, mis amados hermanos, que tú y yo podemos tener en cuenta que sí, podemos tener buena salud, podemos tener dinero, podemos tener las cosas, ¿cierto? Tanto hemos anhelado, ¿cierto? Hemos querido un televisor, o que hemos querido un carro, o que hemos querido una casa. De pronto tú consideras como yo, son cosas importantes, no estoy diciendo que no las sean, pero a pesar de que muchas personas tienen todo eso materialmente hablando, aún siguen con un vacío en su vida. Yo conozco gente, mis amados hermanos, que tienen todo lo materialmente que usted puede pensar. Una vez conocimos con mi jefe, fuimos ahí cerquita del barrio El Nogal, una señora que ofrenda para la causa bíblica. Y ella en ese momento no era todavía cristiana, pero después se volvió cristiana y empezó a ofrendar para la causa bíblica. Y nos fuimos a ese apartamento, entrábamos al apartamento y había un ascensor y oprimía un botón donde el ascensor llegaba a un piso donde nadie más llegaba. Cuando llegamos, se abrió la puerta del ascensor, yo entraba al apartamento de ella, a la sala de su casa, a su apartamento. Un apartamento que tenía más o menos unos 100 y tantos metros cuadrados, que tenía matas por todo lado, que tenía lujos por todo lado. Y aún así salió la señora y tenía todo materialmente hablando, pero ella expresaba en su mirada y expresaba en sus palabras que le faltaba algo. Y hay mucha gente que tiene cosas materialmente hablando, pero les falta todo. Les falta todo. Porque yo puedo decir, yo tengo trabajo, tengo mucho dinero, puedo tener entradas económicas, puedo tener salud, pero aún así te falta algo. Voy a dirigirme a aquellos que consideran que les puede faltar algo. David era aquella persona que empezó a decir, me falta algo, tengo todo, tengo el reino, tengo el trono, ya Saúl no me persigue, tengo una mujer hermosa, una esposa estupenda. Y creo que cuando uno lee la historia de David tendría que referirse necesariamente al Salmo 132. Y el Salmo 132 está íntimamente ligado a este segundo libro de Samuel 6. Ahora lo voy a leer, pero quiero pensar algo. Y es que David no se conformó con tener materialmente todo. David dijo, hay algo que nos falta. Y esto me recuerda cuando Moisés y el pueblo de Israel iban por el desierto y tenían todo lo necesario. Sus ropas no se desgastaron. Dice la Biblia que el pueblo de Israel, aún de la roca brotaba agua. Todos los días llovía maná del cielo y tenían pan fresco. Materialmente no tenían ninguna ausencia de nada, pero el Señor una vez, debido a la rebeldía de Israel, entonces el Señor le dijo a Moisés, ven, charlamos Moisés. Y entonces Moisés se arrodilló delante del Señor y empezó a tener una conversación con el Padre Celestial. Y entonces el Señor le dijo, mira, yo los saqué a ustedes de Egipto, los llevé por el desierto, les di agua, les di carne, les di pan, sus ropas no se desgastaron. Todos los pueblos a su alrededor los conoce a ustedes porque les temen, pero les voy a seguir bendiciendo. Y así le dijo el Señor a Moisés, los voy a seguir bendiciendo económicamente, los voy a seguir bendiciendo, los van a seguir. Y voy a mandar un ángel delante de ustedes que les abra camino. Y Moisés dijo, Señor, gracias por esa promesa que tú nos estás dando. Pero luego dijo un pero. Le digo, pero mi presencia no irá con ustedes. Cuando el Señor dijo, mi presencia no irá con ustedes, fue cuando cambió todo para Moisés. Moisés dijo, ¿de qué sirve tener todo, lo materialmente hablando, si tú no has de estar con nosotros? Si tú no has de ir con nosotros, no me mandes, Señor. Lo más importante para la vida de un ser humano no son las casas, no son los carros,
no es ni la ropa que compramos, ni el perfume que nos aplicamos, es la presencia del Señor. No sé si me estás entendiendo. David meditaba en estas cosas y por eso el segundo libro de Samuel, capítulo 6, vamos allá a mirar el segundo libro de Samuel 6, y simplemente quiero referirme a lo que David dijo allí. David intenta llevar el arca a Jerusalén. Segundo libro de Samuel 6 dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel. 30,000. ¿Cuántos soldados escogió? 30,000 soldados. Y se levantó David y partió de Bala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Y pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa de Abinadab, que está en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel, ¿qué hacían? Danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Si ustedes ven el relato que nos está dando el escritor sagrado, nos está diciendo que David tenía intención de traer el arca del Señor. ¿Qué era el arca del Señor? Se lo voy a explicar para quienes no conocen. El arca del Señor consistía en un cofre que más o menos tenía de dimensiones 65 centímetros de largo, por no me acuerdo tanto de ancho, así, por alto y altura y profundidad. En ese cofre estaba hecho de madera de acacia, pero estaba bañado en oro, ¿cierto? Y tenía una tapa, esa tapa se le llama como el propiciatorio. Sobre la tapa habían dos ángeles o dos molduras de ángeles, ¿cierto? 2 querubines, ¿cierto? Y dentro del cofre se guardaban las tablas de la ley que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, la vara de Aarón, ¿sí? Y el maná. Eran 3 elementos que se guardaban dentro de ese cofre. Ahora, ¿qué sucedía? Sucedía que cuando el Señor mandó a hacer el arca, que eso está explicado en Éxodo 26 al 30, ¿cierto? Entonces dice que para cuando Dios quería hablar con Moisés o el pueblo, la gloria del Señor descendía sobre la tapa, sobre el propiciatorio del cofre, del arca, y así era como Moisés hablaba con Dios, Dios hablaba con Moisés y se sabía la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué ocurrió? Entonces ese cofre no se quedaba hacia la intemperie, sino que se hizo una carpa. Esa carpa tiene por nombre tabernáculo. El tabernáculo, entonces se quedaba en lo más profundo del tabernáculo, y solamente quien podía entrar a hablar con el Señor era el sumo sacerdote, el cual lo hacía una vez al año. Y así durante muchos años, desde que Israel salió de Egipto hasta que entró a la tierra prometida, y luego ya por consideración de David, dijo David, yo tengo un palacio y el Señor está en una carpa, ¿cómo es posible esto? Entonces voy a hacer un templo para el Señor. Ya no quiero que esté en carpas, quiero que esté en un lugar correcto, en un lugar digno. Pero Dios no le permitió a David construir el templo, sino que se lo dio ese privilegio a Salomón. ¿A mí me hago entender? Salomón fue quien construyó el templo. Ahora escuche esto, porque cada vez que usted vea la palabra arca del Señor en la Biblia, está hablando diferentemente de la gloria del Señor. La gloria del Señor. Ahora, alguien me decía, pastor, bueno, ¿qué consiste ser cristiano? Es simplemente hacer una oración de fe y entregar su corazón al Señor. Yo te voy a decir una cosa, ese es el primer paso para ser cristiano, pero el siguiente paso es buscar su gloria. Hay muchas personas que se conformaron con el primer paso. Hay muchas personas que dijeron, bueno, yo ya soy salvo,
entonces ya hice la oración de fe y como Dios no puede quitar lo que da, entonces soy salvo y así me vaya a pachanguear y así me vaya por allá a la discoteca, así me vaya a Cuadra Alegre, entonces no importa, Dios me ha salvado y cuando llegue la pelona, entonces me iré al cielo. Y yo quiero que estás equivocado, porque si tú estás pensando eso, quiere decir que nunca recibiste el regalo de que Dios te está dando de la salvación. Escuche bien esto, porque la segunda cosa que todos como cristianos tenemos que procurar es su gloria. Diga conmigo, su gloria. La gloria del Señor estaba manifiesta en el arca del Señor. Ahora, cuando uno lee, por ejemplo, que David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, voy a leer según el libro de Samuel 6.1, que dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel. ¿Y cuántos eligió? Eligió 30,000. Ahora, escuche bien esto, porque cuando David reúne a tantos soldados, los mejores soldados, él no escogió cualquier tipo de persona para traer la gloria de Dios. Él escogió lo mejor que tenía en su campamento. Así que David dijo, yo quiero traer la gloria de Dios, pero necesito rodearme de personas que sean las mejores para traer la gloria. Quiero traer la gloria de Dios a mi casa. Y yo creo que este es el pensamiento que todos nosotros como padres tenemos que hacer. Escuchen, papás, estoy hablando a ustedes, varones. Nuestra mayor responsabilidad como varones de la casa es traer la gloria de Dios allí. De pronto alguna mujer me está diciendo, pero yo no estoy casada, mi marido se fue, me abandonó o quizás partió con el Señor. Entonces, ¿será que la gloria de Dios no viene a través de mí también? La respuesta es, también viene a través de ti. Porque la Biblia menciona que nosotros todos hombres y mujeres somos real sacerdocio. O sea, sacerdote no es solo el hombre en la casa. Sacerdote también es la mujer y son los hijos. Desde que hayan entregado su corazón a Cristo, en ese momento todos nos convertimos en sacerdotes para el Señor. ¿Y qué es un sacerdote? No es más sino que una persona que está en la mitad entre Dios y aquellas personas que aún no conocen de Dios. En el caso nuestro, las personas que no conocen a Dios pueden ser nuestros propios hijos. Y entonces nosotros convertimos sacerdotes para nuestros hijos. Así que mis amados hermanos, entonces David eligió lo mejor, eligió a 30,000 soldados, los mejores soldados, se rodeó de los mejores para traer la gloria de Dios a la casa de Israel. La casa de Israel necesita la gloria, su casa necesita ver la gloria de Dios. ¿Por qué muchas veces no ocurren milagros en nuestra casa? ¿Por qué muchas veces después de ser tantos años cristianos aún escuchamos de milagros que ocurren en otros lugares, pero en nuestras vidas no ocurren? Y uno se pregunta, ¿pero qué está ocurriendo acá? La diferencia radica en que aquellos que experimentan milagros, prodigios, señales, aquellos que experimentan todo eso es porque han permitido que la gloria de Dios venga a sus vidas y a sus familias. Hoy estoy hablando a aquellos que quieren traer la gloria de Dios a sus casas, mi amado. Esa es la segunda tarea que usted y yo tenemos que hacer. Ya somos salvos, gloria a Dios. Aquellos que han entregado su vida a Cristo, nadie les va a quitar esa salvación. ¿Cuántos dicen amén? Y esto lo dice David. Déjeme decirle que David intentó traer la gloria de Dios, el arca de Dios a Jerusalén. Jerusalén es llamada también la ciudad de David. Es llamada la ciudad de David. Entonces el rey tenía todo, como yo les digo, tenía todo materialmente hablando. Pero dijo, no puede ser, esto no puede seguir así. Necesitamos traer la gloria de Dios. Y usted lee la Biblia, en el libro de los jueces, al final del libro de los jueces, menciona que los filisteos tuvieron guerra contra los israelitas. Y era un tiempo de oscurantismo, el tiempo de los jueces, más o menos unos 400 años de oscurantismo, donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Según la Biblia dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. Había una anarquía impresionante. Y entonces, como cada quien hacía lo que bien le parecía, pues resulta que los filisteos llegaron en guerra contra los israelitas, y en esa guerra resultó que los filisteos se robaron el arca, se la llevaron. Los israelitas, cuando se hubieron enterado de que el arca ya no estaba dentro del pueblo, empezaron a llorar y empezaron a rasgar sus vestiduras y empezaron a decir, ¿ahora qué vamos a hacer si la gloria de Dios ya no está? Y resulta y sucede, mis amados, que los filisteos la llevaron a sus 5 ciudades, y donde llegaba la gloria de Dios, como no había temor de Dios allí, aún los dioses paganos caían sus estatuas, se partían sus cabezas
Y la gente decía, pero ¿cómo si yo para esta estatua se volvió a caer? Era la gloria de Dios que hacía que se cayera. Por ejemplo, el dios Dagón se cayó, se partió. Y entonces dijo, no, se nos está haciendo muchos daños acá, ese arca, ese cofre, llévenselo para acá. Entonces lo llevaban al otro. Y entonces lo tenían un rato y también hacía los mismos desastres. Y entonces hasta que los filisteos resolvieron decir, no, el arca de la presencia de Dios no está haciendo daño a nosotros. ¿Por qué no se la devolvemos a los israelitas? Así que se idearon el método de devolverlo con unos huevos, ¿cierto? Con unos tumores de oro, ¿cierto? Unas pelotas de oro sobre un carruaje y jalado por unos bueyes. Y entonces asustaron a los bueyes. Y entonces lo hicieron que se fueran allá. Y entonces ellos escondidos detrás de unos matorrales veían cómo los bueyes caminaban. Y el arca iba sobre el carruaje con unos tumores de oro. Y llegaron hasta la primera ciudad que había de Israel. Cuando los israelitas vieron que llegó el arca, empezaron a hacer fiesta, empezaron a decir, llegó el arca de Dios. Y resulta que cuando llegó a donde la casa, donde eran los hijos, allí empezó a haber bendición. Es impresionante, pero pasaron los años y el arca quedó allí por mucho tiempo. Cuando David empezó a ser rey de Israel, él se enteró de esa arca. Yo quiero traer el arca de Jerusalén. Entonces dijo, quiero traer la gloria. Quiero traer la gloria de Dios a Jerusalén. Quiero traer la gloria de Dios a mi casa. Ese es un buen pensamiento de todo hombre. Nosotros los hombres tenemos que procurar la gloria de Dios. Dije, nosotros los hombres tenemos que procurar la gloria de Dios. Ese es un buen pensamiento. Pero fíjense, la gloria no puede venir de cualquier manera. Entonces, David no escudriñó las escrituras sobre cómo debía portarse el arca. Él no escudriñó lo que Dios le había dicho a Moisés. Allá en el libro de Levítico, el Señor le había dicho cómo tenía que ser el cargar esa arca, ¿cierto? No podía ser cargado en ningún método, ningún tecnológico, sino tenía que ser cargado sobre los hombros de los levitas. Así lo dice en Éxodo 25, 12 al 15. Ahí dice cómo tiene que portarse el arca, o cómo tenía que transportarse. Entonces, por eso el arca tenía unas arandelas, y por ahí esas arandelas pasaban unos palos largos, y entonces se levantaban los dos palos, y entonces uno cargaba acá, el otro cargaba acá, el otro acá, y entonces así cargaban el arca, y tenían que caminar finito, tenían que cargar con el arca, y no podía moverse para ningún lado, pero esa era la forma en que Dios había establecido cómo debía portarse, o cómo debía transportarse, ¿qué? El arca. Había un método, había una forma. Ya el Señor la había determinado y por eso el arca tenía cierto diseño. Los filisteos dijeron, como no conocían, entonces dijeron, no, pues mejor llévalo en carro, así nadie tiene que cargar, ¿cierto? Pero note usted, mi amado hermano, que David la quiso traer, pero la trajo al método filisteo. Y entonces por eso leemos allá que al querer traer al método filisteo, pues mi amado hermano, hubo una pérdida. Hubo una pérdida porque dice allí la Biblia que el versículo 6, que cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes que hicieron tropezaban y el furor del Señor se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Note usted que de pronto usted dice, pero qué injusticia con Usa, pero si él estaba tratando de ayudar, ¿por qué le tocó eso? Y uno dice, la gente dice, pero ¿qué le pasó? Pues Usa y todos aquellos que estaban allá, ellos tenían que haber sabido cómo era que Dios quería que se hicieran las cosas. Ahora, no es que Dios quisiera matar a alguien, no. Ahora, yo siempre les he enseñado algo a ustedes, que teológicamente hablando, hay algo que nosotros tenemos que entender, es que nosotros sin Cristo no podemos estar delante de Dios. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Dios ha establecido un método para podernos acercar a Él y se llama Jesucristo. Por eso Jesús dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. O sea, la única forma en que podemos acercarnos a Dios es por la forma en que Dios estableció en su palabra. No hay otra manera. Las demás maneras, como decían por ahí, alguien decía que todos los caminos conducen a Roma, y no es verdad. Eso geográficamente sí es cierto, porque en el tiempo de los romanos, pues habían muchas carreteras y casi todos conducían a la capital, que era Roma, pero no quiere decir, no es aplicativo para decir que todos los métodos para adorar a Dios son válidos.
No todos los métodos para orar son válidos, solamente los que Él estableció en su palabra. Y la única manera de establecer una relación íntima con el Señor es a través de Jesús de Nazaret. No hay otro método, mis amados hermanos. Entonces, cuando yo les digo a ustedes que una persona que no tiene a Cristo en su corazón se mete con el Señor, eso es como tratar de tú meterte en la troncal de Caracas y viene un Transmilenio de 2, 3 vagones con lleno full y viene a 50, 60 kilómetros por hora pretendiendo tú que no te va a pasar nada. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Si tú te presentas al Señor sin tener en cuenta su dignidad, sin tener en cuenta su santidad, sin tener en Cristo tu corazón, es como meterte delante de ese Transmilenio. Y aunque el conductor del Transmilenio haga todo el deber de frenar ese vehículo, y por más que las ruedas se destaquen, el vehículo por inercia te va a llevar por delante. Y así es la gloria de Dios. La gloria de Dios es así. La gloria de Dios no es para los inconversos, la gloria de Dios es para aquellos que ya entregaron su corazón al Señor. Esa es la gloria de Dios, y esa es la diferencia impresionante. Ahora David debía entender esto, y Usa, como no tenía este temor, pues se le metió al Transmilenio, ¿y qué pasó? La gloria de Dios lo tocó y lo mató. O sea que la gloria de Dios, así como vivifica, también puede matar. ¿Sí entendió lo que estoy diciendo? La gloria de Dios, así como vivifica, también puede matar. ¿Pero a quién mata? Aquellos que no entregaron su corazón al Señor. Así que el arca de la alianza, mis amados hermanos, se convierte en aquella medida de bendición para el pueblo judío. Hubo una forma en que David quiso llevar el arca de gloria, la gloria de Dios a la casa, pero lo hizo de la manera equivocada. Y yo podría pensar, si tú estás pensando en esto, yo quiero llevar la gloria de Dios a mi casa, pero si no lo haces al método de Dios, vas a tener pérdida. Tienes que hacerlo a la forma de Dios. Y en este pacto, en esta dispensación de la gracia, la única manera en que tú puedes hacerlo es a través de Jesucristo. Solamente hay un camino, Jesucristo. Por eso Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree, no en otros, sino en Él, tenga vida eterna. Solamente es Jesucristo. Solamente es Jesucristo. Y usted va a recordar, la Biblia nos menciona que aún todos, la iglesia primitiva decía, solamente hay un camino, es Jesucristo. Pedro predicó Jesucristo. Cuando se levantó allá y se convirtieron 3,000, él habló fue de Jesucristo. El tema de predicación de Pablo era Jesucristo. Los reyes supieron de Jesucristo. Ellos le llamaron los del camino, pero posteriormente, con el tiempo, y se les llamaron cristianos, porque solamente el tema es Jesucristo. No había otro tema, mis amados hermanos, es Jesucristo. Jesucristo fue el que resucitó. Jesucristo fue el que venció la muerte. Jesucristo fue el que venció la enfermedad, la pobreza, mi amado hermano. Y aquellos que entregan su corazón a Jesucristo son beneficiados por esas victorias. Amén. Es Jesucristo nuestra razón de ser. Permítame decírselo de esta manera. Cuando David llevó el arca, dijo, bueno, llevémosla, pero no lo pensó claramente. Y entonces cuando hubo muerto Usa, dijo, Señor, pero ¿cómo hacemos? Entonces dejó el arca allá en Obed-edom. Téngala usted mientras reflexionamos, y hasta que después, por revelación del Espíritu Santo, David entendió que la forma en que la habían traído no era la correcta. Escuche, usted no puede atraer la gloria de Dios con métodos humanos. Usted no puede traer la gloria de Dios en su casa pensando que solamente los domingos, solamente los domingos va a traer la gloria de Dios a su casa. No creas que tú vas a traer la gloria de Dios solamente orando un poquitico. Por ahí de vez en cuando nos acordamos de orar. Por ahí de vez en cuando nos acordamos de leer y meditar las Escrituras. Por ahí de vez en cuando nos acordamos de darle gracias a Dios. Yo quiero decirte, si tú no tienes una vida de gratitud hacia Dios, no va a haber la gloria de Dios en tu vida. El Señor ha puesto algunas disciplinas, y esas son disciplinas: la oración, la lectura de la Biblia, el venir a la iglesia, el testificar. Son disciplinas para nosotros como cristianos y nos ayudan. Pero si en esas disciplinas no está Cristo y no está la fe, yo te iba a decir una cosa, la gloria no viene. Estamos deseando la gloria de Dios. Y en estos tiempos de pandemia, mi amado hermano, ¿cuánto necesitamos la gloria de Dios?
¿Usted no necesita la gloria de Dios en su vida? No, a veces la gente piensa, solamente yo quiero que me bendigas con un buen trabajo, con casa, con carro, con beca y poder viajar todo lo que quiera. Quiero conocer el mar, quiero conocer Canadá, quiero conocer el Polo Norte, el Polo Sur, quiero ir al desierto del Sahara. Yo te digo, eso es bueno, pero no es lo más importante. Eso es bueno. ¿Sabe usted cuándo fue la última vez que tuvieron otras vacaciones? Y anhelamos salir a viajar, anhelamos ir al mar, anhelamos meternos en el mar, anhelamos meternos en una piscina, ¿cierto? Pero el Señor dice, habrá tiempo para cada cosa de esas. Yo quiero que tú busques mi gloria ahora mismo. Porque la vida no consiste en comida ni en bebida. La Biblia dice, menciona eso. Los gentiles, los que no tienen a Cristo, buscan esas cosas. Ellos, esa es su naturaleza, trabajan para comer y comen para trabajar, ¿cierto? Pero nosotros trabajamos es para ver la gloria de Dios y damos gracias a Dios porque donde quiera que Dios nos ponga, allí seremos personas de bendición. Y entonces ellos empezaron, y fíjense que aún de manera equívoca ellos empezaron a danzar, ¿cierto? Y empezó a danzar David y el cofre iba adelante sobre el carruaje y Usa y Ahío lo llevaban adelante. De pronto hubo un bache como en Bogotá, hay muchos huecos, ¿cierto? ¡Pum! Y el carrito hizo así y el cofre se hizo así y entonces Usa se afanó y se cogió así, ¡pum! La gloria de Dios lo cogió, la electricidad. Quedó muerto en el acto. El Señor dijo, pero ¿cómo, Señor? No me explico. Si estoy trayendo traer la gloria de Dios a mi casa, ¿por qué, Señor, no traes? Porque tú no me estás buscando mi voluntad. Mi voluntad no es que la carguen así. Mi voluntad, tú tienes que buscar mi voluntad. Y a veces queremos traer la gloria de Dios a nuestra casa, ¿sí o no? Pero no estamos dispuestos a venir a la iglesia. No estamos dispuestos a leer la Biblia ni a escuchar la palabra. Antes el problema era Xbox, Nintendo, ¿cierto? La parabólica, como en mi tiempo le llamamos la perubólica, porque a todos los canales eran de Perú. Pero hoy en día se ha como, digamos, como que ha ido cambiando las tentaciones hacia nosotros para no buscar la presencia de Dios y ya ahora es Netflix. Y no estoy diciendo que el que tenga Netflix es un pecador que se va a ir para el infierno, no. De vez en cuando veo una película de Netflix, pero hace mucho que no la veo. Pero en realidad, lo más importante que hemos dicho con mi esposa es la gloria de Dios. Yo sé que uno puede ver una muy buena película y yo la veo, ¿cierto? Pero cuando nosotros vemos películas escogidísimas, ¿cierto? Vemos películas cristianas que nos levantan la fe. No nos gusta ver películas donde hay muchas balas y mucha muerte y mucha sangre y cabezas volando, pedazos de carne allí en el árbol y en la pared. Nos gusta ver cosas que nos suben la fe. Y nos gustan personas que nos suben la fe. Entonces, hay cosas que van a hacer que la gloria de Dios suba en tu vida. Pero tienes que empezar a pensar qué cosas estamos haciendo mal, que por más que queremos que haya gloria en nuestro corazón, que haya gloria en nuestra vida, no está ocurriendo. Y es allí donde tenemos que detenernos a pensar, Señor, ¿será que estoy llevando el arca de una manera equivocada? ¿Será que yo quiero traerte la gloria tuya, pero a mi mano, ¿cierto? Como forma, sí, yo soy cristiano, pero no me congrego. Así como dicen muchos, algunos dicen, no, pastor, qué pena, yo no voy a la iglesia. Porque Dios está en todas partes, Dios es omnipresente, entonces está allá como está acá y yo lo puedo orar desde acá. Yo te voy a decir cosas, eso es cierto, pero tú no vas a experimentar gloria, porque la gloria de Dios se da donde muchos se juntan a adorarlo. Dios está en todas partes, pero no en todas partes se manifiesta. Por ejemplo, yo le hacía una pregunta, ¿será que Dios está en las discotecas? ¿Será que Dios está en los prostíbulos? La respuesta es sí, porque Él es omnipresente, pero no se manifiesta allí porque no es buscado, no es adorado. Entiéndame esto, Dios quiere que usted vea la gloria de Dios. Recuerda que una vez Moisés le dijo, Señor, yo quiero ver tu gloria. Y entonces el Señor le dijo, no puedes ver mi gloria y estar vivo, mi hijo. Señor, yo quiero ver tu rostro, quiero ver tu rostro. Y entonces insistió tanto que dijo, bueno, está bien. Y lo puso en medio de la hendidura de una montaña. Y entonces le dio instrucciones, solamente cuando yo pase verás la parte posterior de mí. Aunque Dios es espíritu, y parece que como que tomó una forma humana, ¿cierto? Y entonces dice que cuando lo vio,
el rostro de Moisés empezó a brillar más que un bombillo de no sé cuántos vatios. Le tocó colocarse un velo porque la gloria de Dios estaba reflejada en él. Después de que David empezó a meditar en que se equivocó, un intento fallido de traer el arca, él empieza a pensar, porque hubo una pérdida humana, hubo una pérdida allí. Entonces la segunda cosa es que él dice, bueno, ¿cómo debemos de traerlo? Y las cosas que pensaba David era, ¿por qué Usa perdió la vida? Y entre las cosas posibles que Usa perdió la vida, podemos mencionar al menos 5 posibilidades. La primera posibilidad es que Usa erró al pensar que no importaba quién cargara el arca. El arca no la puede cargar cualquier persona. No sabemos qué oficio tenía Usa, no sabemos cuál era el corazón de Usa. De pronto Usa tomaba las cosas de Dios como un relajo, como un chiste, como algo sin importancia. Entonces tal vez no pensó en eso. Usa erró al pensar que no importaba quién cargara el arca. Para Dios sí importa quién carga su gloria. Y solamente Dios le da ese privilegio a aquellos que entregan su corazón a Cristo. La segunda razón o segunda posibilidad por qué Usa perdió la vida es porque tal vez Usa erró al pensar que no importaba cómo fuera cargada el arca. La primera, no importa quién la carga. La segunda, no importa el método de cargarla. La tercera razón posible por la cual Usa perdió la vida tal vez fue porque Usa erró al pensar que sabía todo sobre el arca solo porque estuvo en la casa de su padre por mucho tiempo. Entonces, este es un pensamiento que tal vez muchos hemos pensado, muchos hemos tenido. Pensamos que Dios, por el hecho de venir a la iglesia, por el hecho de venir ocasionalmente a la iglesia, ya estamos bien con Dios. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Y tenemos que meditar realmente qué estamos haciendo nosotros para estar bien con Dios. Él pensó, no, estoy bien, yo como estuve ya en la puerta de la iglesia, no, pues ahí vamos todos, yo me conozco cómo es eso, y usted no le dio importancia. Y la cuarta razón tal vez es porque Usa erró al pensar que Dios no podía cuidar el arca por sí mismo. Él dijo, es que me necesitan, no, si yo no estoy acá, mejor dicho, usted no hace nada si no es por mí. Y se equivocó Usa al pensar que Dios no era suficiente. La siguiente y última cosa es que Usa erró al pensar que el suelo de la era de Nacón era menos santo que su propia mano. O sea, que él se creía la última Coca-Cola del desierto. Bueno, ahorita Coca-Cola bajó en acciones impresionantes, ya no podemos decir Coca-Cola. Que la última botella de agua del desierto, ¿cierto? Ustedes sí saben, pues el que sabe, sabe, ¿no? ¿Cierto? De qué estoy hablando, ¿no? Cuando no vemos ninguna diferencia entre el arca o la presencia de Dios y cualquier otro artículo valioso, aun cuando tengamos intención de ayudar y que nuestras intenciones sean buenas, esto puede causar una profunda inestabilidad hacia pensar o catalogar lo sagrado de Dios. Por eso el Señor le había dicho a los israelitas, la manera de cargar mi gloria es de esta forma. La gloria es lo más delicado del Señor y depende de tu santidad. Sus pensamientos como son. Si nuestros pensamientos son de continuo pecar, de continuo hacer lo que nos viene de perdóname en voluntad, si estamos hablando de todo esto, ¿será que la gloria de Dios vendrá a nuestra vida? La gloria de Dios no va a venir. Y nos hallaremos como Moisés llorando, diciéndole, Señor, ¿qué importa que nos bendigas con tantas cosas si tu gloria no ha de estar? Déjame decirte, la gente viene por muchas cosas, viene por una sanidad, viene por una solución a un empleo económico, y después de que muchas personas han recibido respuesta a eso, ¿qué pasa? La mayoría se van y no vuelven. Pero ¿qué pasa? Esas personas que recibieron eso, lo van a perder, tarde o temprano lo van a perder, el trabajo lo van a perder algún día, su salud la van a perder algún día, ¿cierto? Su carro, que lo compró último modelo, algún día va a ser viejito, ¿cierto? Y le va a colocar el stickercito, yo fui también nuevecito, ¿cierto? Algún día fui nuevecito. O como cuando he caminado por la calle y vi un carro tan destartalado, que me sentí tan orgulloso de mi carro.
Lo vi tan oxidado, lo vi tan echaba humo por todos lados y ponía un sticker atrás que decía, esto es mucho mejor que caminar. ¿Cierto? Es una forma de darnos como ánimo, pero yo te voy a decir una cosa, aun cuando Dios te bendiga lo materialmente, todas esas cosas van a acabar. Todo va a acabar, mi amado hermano. La ropita que usted tiene, usted está diciendo, ay, mi chaqueta, me la compré allá, ¿cierto? No sé dónde. Mis zapatos me los compré allá, son Ferragamo, ¿cierto? Mis relojes son de esos Tissot, no sé, esos, no sé, de 4, 5, 6 millones, que ya había un reloj y valía 20 millones de pesos. Un solo relojito, y eso era el más barato que había ahí. Yo dije, Señor, gracias por ese reloj. Con 2 relojes de eso acabo de pagar mi apartamento. ¿Imagina usted? Hay gente que solamente busca a Dios por esas cosas. Pero yo te voy a decir una cosa, tú no estás acá por esas cosas. Esas cosas son añadidura. Tú estás acá para buscar la gloria de Él. Tú estás acá para hacer que la gloria descienda a tu casa. Amén. Tú estás para eso. Y entonces viene un segundo intento de David y el segundo intento resultó maravilloso. Porque David, a partir del versículo 10 y versículo 12, note usted, versículo 10 y 12, dice, de modo que David no quiso traer el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-Edom Geteo, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Geteo, ¿cuántos meses? 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y toda su casa. ¡Wow! Eso es lo que quiero. David dijo, yo quiero eso. Quiero que mi familia sea bendecida. Quiero que mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, los que no han nacido, los que han de nacer, no sabemos, quiero que sean bendecidos. Si yo estoy pensando solo en ser bendecido, yo soy el más egoísta y más desventurado de todos los hombres. Pero si yo estoy acá pensando en ser bendecido yo, mis hijos, mis nietos, mis tataranietos, soy el más victorioso de todos, mi amado hermano. Tenemos que cambiar la mentalidad. Ahora, ayer estábamos en una reunión con algunos servidores y hablamos de esto. Y una de las cosas que llegamos a la conclusión es que en realidad, ponga atención a esto, el coronavirus no fue la causa de las desgracias de más de una iglesia en el mundo. Muchos dicen, si no hubiera sido por el coronavirus, la economía no hubiera caído. Si no hubiera sido por el coronavirus, la gente no estaría, ¿no? Yo te iba a decir una cosa, esto simplemente fue la gota que derramó el vaso, pero el coronavirus espiritual ya estaba desde antes del coronavirus. Y le voy a decir por qué. Porque hay mucha gente en las iglesias que iban más o menos fielmente cada domingo a la iglesia, más o menos fielmente diezmaban, más o menos fielmente servían. Y cuando hubo el coronavirus que dijeron, ya no podemos congregarnos, nos tocó por YouTube, nos tocó por Facebook, nos tocó por Instagram, más de uno se alegró, dijo, ¡ay, tan chévere culto en la cama! Con tamalitos, ¿cierto? Apagamos la cámara y entonces recibimos la palabra y comemos tamal. Y si no nos gustó lo que dice el pastor, pues ponemos otro programa de YouTube. Puede ser Los Tigres del Norte o puede ser la calle, alguna cosa, ¿cierto? Estamos en modo Facebook y eso es lo más peligroso cuando uno predica en Facebook o predica en alguna red social. Si a uno no le gusta, simplemente hacen así, ¡chuc! Y ya uno cambia y rápidamente ve otra cosa. Y yo decía, caramba, puede ser, esto simplemente es un reflejo de que ya había coronavirus espiritual antes. Simplemente este coronavirus lo ratificó. Una vez un maestro que yo aprecio mucho en CEDCO, se llama Santiago Trujillo, decía en una de sus clases, una clase que hablaba acerca de precisamente de comunicaciones, decía, muchas personas, específicamente muchos hombres, no han caído en adulterio, es porque no se les ha presentado la oportunidad. Gente que cae en adulterio, cayó en adulterio no porque, ¡ay, soy débil! ¡Ay, viólame! ¿Cierto? No. Es porque ya en su corazón estuvo meditando, estuvo pensando y llegó un momento que estaba, incluso esta persona está diciendo, ¿cómo quisiera tener la oportunidad? Y ¡pum! Cayó la oportunidad y cayó. Muchas personas no han pecado es porque no se les ha presentado la oportunidad. O sea, ¿qué significa eso? Que si tú te evalúas, tal vez ya tienes un coronavirus
espiritual hace mucho tiempo y no has tratado con él. David quería llevar la gloria de Dios, pero tenía que ser correctamente como él quería. Y hubo un segundo intento exitoso. Y entonces el arca fue llevada a Obed-edom. Él lo llevó allí donde Obed-edom, ¿cierto? Cumplió la palabra de Dios. Obed-edom era un levita de la familia de Coat. Y esta familia empezó a ser bendecida. El Señor bendijo a Obed-edom. Y cuando la palabra de Dios fue obedecida y su santidad fue respetada, ¿sabe? Cuando usted obedece, cuando usted sigue la gloria de Dios, cuando usted obedece a la palabra de Dios y cuando usted y yo respetamos su santidad, la bendición viene detrás. O sea, la bendición, piensa en un tercer vagón. La locomotora se llama santidad. El segundo vagón, donde va el carboncito del tren, ¿cierto? Que echa el carbón en el segundo vagón, ¿sí o no? Esa se llama obediencia. Y el tercer vagón se llama bendición. Los demás vagones se llaman bendición. O sea, usted no piense en la bendición como la locomotora ni como el segundo vagón. La bendición es una consecuencia de, primero, obediencia a la palabra de Dios. Primero la santidad y segundo la obediencia a la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren ser bendecidos acá? Amén. Ustedes ya son bendecidos por Cristo. Entonces, por eso David ahora lleva el arca con éxito. Lea el versículo 12 al 15, por favor. ¿Qué dice la Biblia, el 12 al 15? Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom. ¿Cómo te parece, rey? Y todo lo que tiene a causa de la gloria de Dios. El arca de Dios es la gloria de Dios. Y entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, ¿qué hizo David? Él sacrificó un buey y un carnero engordado, y David danzaba con toda su fuerza delante del Señor, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y con sonido de trompeta. Amén. Ahora, el traer la gloria de Dios, como decía Brenda, no es... ¿Sabe que nos acostumbraron desde pequeñito a ser demasiado solemnes? Cuando llegamos, vean ustedes que cuando llegaba, yo por lo menos, cuando yo llegaba a la parroquia era así. Y entre más cara hacía uno así, más santo, ¿cierto? Súper santo, recontra santo. Y entonces eso. Y entonces le enseñaban a uno que uno tenía que hacer eso, y hacer cantidad de cosas. Y eso es lo que yo veo. Nosotros mentalmente hemos asociado santidad con tristeza. Si no, mire, yo por lo menos vengo de la iglesia tradicional, yo serví en la iglesia tradicional, no crean. Y yo me hice cristiano muy viejo ya. Y hubiera dicho: Señor, yo hubiera sido más joven a recibir a Cristo, hubiera sido otra cosa. Pero usted ve que la mayoría de los santos que tiene la iglesia tradicional tienen cara triste, ninguno sonríe. Todos son así. Y cuando uno los mira, también uno se siente triste. Pero yo miraba pues, la Biblia, por ejemplo, se lee Marcos 4 y Marcos 6. Cuando hubo el primer retiro espiritual de Cristo con sus discípulos, dice que cruzaron el mar de Galilea y se metieron en la barca y ya van allá y todo el mundo corriendo alrededor del río, del mar. Y entonces ellos estaban ahí. ¿Qué pasó en ese retiro espiritual de Marcos 6? Y llegó, alguien decía: ¿se pudo pasar esto? ¿Sería que Jesús era amargado? Y alguien decía: yo me imagino a Jesús comiendo un mamoncillo y Pedro charlando con Juan allá, y de pronto Jesús hizo: ¿quién me tiró esto? Y Jesús riéndose con los otros que estaban allá. Nos hemos hecho una imagen de las cosas de Dios así como todas austeras. Y vemos a los judíos que oran así. Y entonces las moñas se les hacen para adelante y para atrás. Y entonces decimos: no, bien, es más santo orar así. Es más santo pelar rodillas. Es más santo. Aún los cristianos nos volvimos así. Pero Dios no quiere gente así. Dios quiere gente alegre, que se alegre en su presencia, que traiga la gloria de Dios. Y ¿sabes? Yo quiero terminar diciendo esto. ¿Qué es traer la gloria de Dios a nuestra vida?
¿Cuáles son las muestras de que la presencia de Dios está en una persona o en una familia o en una iglesia? Y la respuesta siempre la vamos a encontrar en la preciosa palabra de Dios. ¿Sabe una cosa? La Biblia nos enseña claramente lo que sucede cuando la presencia de Dios está en una familia. ¿Qué sucede? Le voy a mencionar 7 cosas que pasan cuando la gloria de Dios está en la casa. Número 1, cuando la presencia de Dios está en una familia, siempre va a haber alegría en esa familia. Amén. ¿Sí entendió? ¿Qué pasa cuando la gloria está ahí? ¿La gloria está en la familia? Hay alegría. Hay alegría. Porque si usted siendo cristiano, usted todo el tiempo está contendiendo, todo el tiempo está cantaleteando, todo el tiempo está diciendo, quiere decir la gloria de Dios no está ahí, porque la gloria de Dios, donde está la gloria de Dios hay alegría, hay gozo. La segunda cosa que ocurre, vean usted el versículo 12, ¿qué pasó? David estaba avanzando con tristeza. Yo no me imagino a David alzando así. Decía aquí Giovanni que estaba desnudo. Realmente no estaba desnudo. No se lo imaginen así totalmente en cuero. No, lo que pasa es que para los judíos tenían 2 prendas. Una prenda interior que era una túnica hasta los tobillos acá, una túnica blanca, y sobre esa túnica se ponían otra túnica, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue lo que hizo David? Se quitó la túnica de arriba y quedó en la túnica de abajo, como las pijamas que usaban las abuelas hace tiempo. ¿Se acuerda que era una pijama larga y usaban un gorrito? Esa era la pijama, esa era la ropa interior. Como decían por ahí, un calzoncillo que se amarraba al dedo gordo. ¿Sí? Esa era la ropa interior de tipo, no es que andar en tangas. Entonces estaba así la interior. Entonces, esto es lo que está demostrando, no me importa, me quito todas estas cosas que pueden sonar como que yo soy el rey y quiero que tú sepas que tú eres el rey. Eso trae alegría. Segunda cosa que trae la gloria de Dios, mi amado hermano, es que cuando la presencia de Dios está, siempre debe ser a la manera que Él ha ordenado. Si no, mire el versículo 13, por favor. El versículo 13 nos dice así: y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, Él sacrificó un buey y un carnero engordado. ¿Sabe qué habla de sacrificio? Sacrificio habla de alabanza. Hoy no sacrificamos corderos, hoy no sacrificamos palomitos, hoy sacrificamos esa alabanza. Amén. O sea que usted tiene que darle gloria a Dios todo momento. Su lenguaje tiene que ser de alabanza. Entonces, la tercera cosa, cuando la gloria de Dios está en su vida, la presencia de Dios está en su vida, siempre su presencia será provocada por un accionar tuyo. Entienda esto, un accionar nuestro provoca la gloria de Dios. Vea el versículo 14. David, ¿qué hizo? Danzaba con toda su fuerza delante del Señor, y estaba David vestido de efod de lino. Entonces hay algo que tenemos que hacer, no solamente conocerlo, tenemos que actuar de acuerdo a eso. Número 4, cuando la presencia de Dios, la gloria de Dios está en su vida, ¿sabe una cosa? Va a haber oposición. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso? Va a haber oposición. Vea usted, mi amado hermano, que mucha gente quiere venir a la iglesia y apenas piensa venir a la iglesia, la familia lo desheredó. Ay, ya no lo invitaron al asadito que tenían preparado para el 25 de diciembre. Ya no. Oiga, ¿qué pasó? La madrina Cupertina no me invitó al asado. No, sí, porque como usted ya se volvió evangélico. Y uno dice, ay, esa carne tan rica que era. Y se le hace piscina a la boca y todo eso, y las papitas con aguacate y con todas esas cosas. Y no. Yo te digo una cosa, no has perdido nada. Va a haber oposición de tu cónyuge, va a haber oposición de tus hijos, va a haber oposición de tu papá. Te va a decir, no vayas a la iglesia, no vayas a la iglesia. Y cuando está sucediendo eso, quiere decir que la gloria de Dios está tocando tu vida. Así que gózate en medio de la oposición. Pedro y Juan, cuando hubieron predicado de Jesús, ellos los azotaron. Imagínense, el azote eran unas cuerdas de cuero con huesos en la punta y ganchos, casi como las alambres de púa, y cada vez que azotaban a alguien, ¡pam!, esos ganchos se metían en la carne, esos alambres, y salía así, ¡chum!, con pedazos de carne, y ¡tan!, y eran 39 azotes. Una persona podía morir desangrada por los azotes, y Pedro y Juan, en lugar de quejarse, salieron gozosos, adoloridos pero gozosos. ¿Y eso sabe por qué? Porque en Mateo capítulo 5 el Señor prometió: bienaventurados son cuando ustedes sean maltratados por causa mía. Son bendecidos. Ellos sabían bien una bendición grande. Hay oposición. La siguiente razón, la siguiente cosa, ¿por qué sé que está la gloria de Dios en mi vida?
No solo porque hay oposición, sino que cuando la gloria o la presencia de Dios está, siempre va a haber bendición. Versículos 18 y 19. Lea usted. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos y repartió a todo el pueblo y toda la multitud de Israel, y así como a todo hombre, a toda mujer, ¿cierto? Cada uno comió pan, un pedazo de carne y una torta de pasas, y fue todo el pueblo y cada uno a su casa. Cada uno como se fue a su casa, bendecido. Y por último, mi amado hermano, sexto lugar, cuando la presencia de Dios está en tu vida, siempre vas a tener que tomar una decisión. Versículo 21, ¿qué dice la Biblia? Dice el versículo 21, escuche. Me perdió el versículo 21, así. Entonces David respondió a Mical: fue delante del Señor quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. ¿Sabe una cosa? Hay que tomar decisiones, así la gente no le guste. Si la Biblia está diciendo tienes que hacerlo, hágalo, así la gente le diga no, pero usted ¿por qué va a hacer eso? Si usted no toma decisiones, de nada estamos haciendo. Solamente, ¿sabía que alguien dijo que el camino al infierno está tapizado solo de buenas intenciones? Pero toca tomar decisiones. Por último lugar, mis amados hermanos, cuando la presencia de Dios está, la religiosidad producirá esterilidad. La religiosidad se vuelve estéril. Como decía Brenda ahorita, yo no sé, Dios te tocó hoy porque... Y el Señor está diciendo, muchachos, hermanos, ¿cómo estabas diciendo tú? Ya sé, y entonces hay que lanzar y esto y lo otro. Y eso me pareció, dije, el Señor está confirmando lo que va a decir ahora. Yo quisiera, mis amados hermanos, que no permitan ustedes, se me acabó la pila esto, no permitan ustedes que la esterilidad espiritual, la religiosidad se convierta en algo novedoso para ustedes. Pasa ese micrófono, amor. Antes de la acabó la pila. Bueno, no importa. ¿Me escuchan ahí? No. Bueno, estoy perdiendo tiempo. Gloria a Dios. ¿Me escuchan, hermanos? Bueno, entonces tenemos que luchar contra esa esterilidad. Tenemos que vencer esa esterilidad. Y el hecho de que usted haya pasado una cuarentena en casa no quiere decir que eso vaya a ser para siempre. El hecho de que usted haya pasado una cuarentena en su casa no quiere decir que usted tenga que hacerlo para siempre. ¿Me hago entender lo que estoy diciendo? Yo quiero que usted sepa que como pastores tenemos el deber de motivarlo a usted a que se congregue. Vamos a decir ya, es cierto que las noticias están diciendo estamos en un pico alto de contagio, pero también es cierto que las vacunas han avanzado. También es cierto que no vamos a dejar de ser, ¿cómo se llama esto? Prudentes y dejamos de usar el tapabocas. Yo estoy usando aquí porque yo estoy lejos de ustedes y porque no me escucharían con tapabocas, ¿cierto? Pero no se acostumbre a la pandemia. Se están acostumbrando mucho. De verdad que los felicito a todos los que vinieron hoy. Los felicito porque ustedes dijeron, no vamos a darle lujo al diablo. Porque hay gente que se queda en la casa arrunchada con el diablo. Obvio que hay unas, por ejemplo, no venir cuando usted tenga tos o gripa, ¿cierto? O cosas de esas. O si estuvo con alguien con COVID, pues usted es prudente y no va a venir. Pero siempre en su pensamiento esté el venir a la iglesia. Y no solamente el venir, sino tenga en su mente el servir en la iglesia. Amén. Si usted es de los que llegan tarde y de los que cuando la pastora coge el micrófono ya está picándole para salir por esa reja ya que está diciendo Wilmer, ahora esa reja porque va a salir como volador sin palo, quiere decir que usted no tiene hambre de Dios ni de su gloria. Porque el que usted se rehúse a compartir con los demás hermanos de la iglesia, usted simplemente está diciendo, no me hace falta la gente de la iglesia. Yo me basto por mí mismo y Dios es mi Dios y no me interesa compartir. Pues compartir con la gente es compartir con Dios. Amén.
Ay, no, porque yo estuve en la otra iglesia y me hirieron. Una hermana no me halagó las flores que traje el domingo, y así que no volví a esa iglesia. No hay iglesia perfecta, mis amados. De ninguna manera hay iglesia perfecta. La única iglesia perfecta está en el cielo. Una vez un pastor nos decía, en una charla nos daba decía, hay unas personas que dicen, ay, esa iglesia es toda llena de errores, esa gente tan creída, esos tan pobres, esto no sé qué. Y el pastor decía, tiene razón, esta iglesia no es perfecta. De hecho, era perfecta antes de que tú llegaras. ¿Cierto? No somos perfectos, así que no mire perfección acá. Que somos simpáticos todos, sí, eso es verdad. Somos modelos de revista, ¿cierto? Y mujeres hermosas, eso es lo que abunda aquí, gloria al Señor. Pero tenemos un corazón para el Señor. Tú y yo estamos acá para hacer que la gloria de Dios descienda sobre nuestras vidas. ¿Cuántos lo van a hacer en esta mañana? Yo quisiera que te pongas de pie y te voy a decir, mi amado hermano, en esta mañana, que si tú has entendido este mensaje, entonces dile al Señor en tus propios labios, dile, Señor, que tú lo anhelas. Dile al Señor que tú lo anhelas. No sé si cuánto lo anhelan, pero yo quisiera que tú le dijeras, Señor, yo te anhelo y lo hago sobre el camino que tú has determinado, que es Jesucristo. Dice Hechos 16:33, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Hechos 16:31, y tú y tu casa. ¿Cuántos creen en Jesucristo? Si usted ha creído en Él, permítame decirle que va a tener estas 7 cosas. Va a haber objeciones, va a haber bendiciones, va a tener que tomar decisiones, va a tener que caminar en santidad. Si usted tenía ministerio, mi amado hermano que le estoy hablando, no voy a decirle que levante la mano, pero si usted tenía un ministerio antes de la pandemia, yo le hago la pregunta, ¿qué pasó con ese ministerio que usted le estaba sirviendo al Señor? ¿La pandemia se lo quitó? ¿Acaso fue la pandemia la que le dio el ministerio? ¿Quién le dio el ministerio acá a usted? Aquellos que servían aquí de alguna u otra forma, ¿qué pasó con su ministerio? ¿Qué pasó con su vida espiritual? ¿Será que la pandemia también tiene poder sobre las partes espiritual? Este es un tiempo de reflexión, mis amados. Este es un tiempo de buscar al Señor. Quiero que incline su rostro y usted misma le diga al Señor en esta mañana que usted necesita de Él.